Perfecto, ya estamos aquí nuevamente. Ya, Gracias, Jesús, por favor, para compartir. ya está. Gracias. Sí, Carlitos, te escuchaba, por favor. Nos Sí, estabas dando un comentario. sí, mire, yo he conversado con los profesores en tutoría en toda esta semana y el mes pasado también cuando estábamos trabajando el tema de la pauta. Ujú, Entonces, muchos de ellos ya han entendido, ¿no? La única dificultad que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y según el comentario específicamente de un profesor, decía, estamos en el WhatsApp, aplicamos, por ejemplo, Aprendo en Casa, una sesión, nos queda 20 minutos o 30 minutos de diferencia. Entonces, y en esas sesiones de Aprendo en Casa ya vienen con sus retos, vienen con un conjunto de indagaciones que piden. Entonces, nosotros ahí, el tiempo que vamos a tener es simplemente de repente para revisar las preguntas, o sea, para la matriz, y seleccionar las preguntas y después no nos va a alcanzar el tiempo para hacer toda la estructura, ¿no? Entonces, en todo caso, eso tendría que quedar bien claro, ¿no? De tal manera que nosotros podamos responder a los profesores cómo adecuamos la pauta, o sea, cómo el colegio adecua la pauta y ya debe quedar bien definido, ¿no? ujú. Porque el problema nada más es el tiempo del WhatsApp. Y yo he preguntado, y tengo colegas también en el Libertador de San Martín, y allá están trabajando con una plataforma. Ujú, Y en otros colegios también, indudablemente nos llevan ventaja porque hay toda una plataforma, ¿no? Entonces ahí ujú, se puede interactuar con los chicos, pero acá en el WhatsApp, por ejemplo, mira, tenemos clases, yo por ejemplo hoy día he tenido clases se supone con una sección que son 28 chicos, de los cuales han ingresado 12 chicos. Entonces hago las preguntas para tratar de buscar la interacción y total pareciera que estuviera trabajando solo y no me responden, les digo que me manden que me graben su voz, etcétera, etcétera, o sea, buscando la interacción y no se logra. ujú, Entonces, ahí tenemos que afinar cómo buscamos o qué estrategia aplicamos para buscar esa interacción, para ver si es que los chicos han entendido el tema o para ver si hemos logrado la competencia o ujú, simplemente para ajustar nuestros indicadores, pero no hay respuesta. Ese ujú, es el tema, no tenemos respuesta. Entonces, ujú, eso nos va a dificultar. Entonces, yo creo que acá, como estás ahorita, nos podríamos, no sé, buscar alguna estrategia, está Jesús, la directora o la profesora Jenny, buscar alguna estrategia de que se busca aplicar nuestras pautas, logrando, pues, eh, desarrollar nuestra competencia en nuestros indicadores y procedimientos, ¿no? Esa es mi dificultad, o en todo caso, mi problemática, ¿no? De cómo queremos, de una vez. Y yo siempre he estado de acuerdo del año pasado cuando me decía, ¿cuándo aplicamos la pauta? ¿Una vez al mes? No, yo le decía a los profesores todos los días, le decía, queremos avanzar. Entonces hay que buscar alguna estrategia. ujú. Perfecto. Sí, definitivamente cuando se implementa la pauta y el maestro va siendo consciente de los procedimientos y las acciones, van a surgir algunos inconvenientes, parte de ellos el tema de conectividad u otros, ¿no? Eh, es importante y creo que nos reta justamente a ir tomando decisiones, ¿no? Tomando decisiones y es bueno que surjan estos mm, por así decir, los obstáculos, porque nos permiten ir reflexionando sobre nuestra práctica e ir asumiendo lo que justamente hablábamos a partir del análisis que hicimos del video de Rebeca Nijovic, ¿no? Cuán importante es reflexionar sobre lo bueno y aquello que está generando quizás ruido en nuestro desempeño, ¿no? Eso es interesante, ¿sí? Y ir tomando decisiones al respecto. Entonces vamos, pero sí quisiera, antes de pasar a desglosar cada uno de estos puntos del cómo se haría, que nosotros hicimos justamente, la idea de adecuar la pauta era eso, ¿no? Era poder evidenciar qué es lo que se puede lograr en este escenario y qué es lo que no, ¿no? Entonces, en ese proceso,
Si es necesario hacer algunas incorporaciones, algunos cambios, no hay problema, lo podemos hacer, pero sí tenemos que tener en cuenta de que ese espacio de construcción lo hemos tenido, ¿no? Lo hemos tenido con todo el equipo para poder mejorar esa pauta y ustedes mejor que yo puedan decirme esto es viable, Sandra, o esto no, porque no estamos en la presencialidad, ¿no? Pero mientras van surgiendo algunas reflexiones también y algunos inconvenientes que quizás no posibilitan que los procedimientos se puedan dar, podemos ir tomando, como ya Carlos también lo sugiere, algunas estrategias, ¿no? Que vaya que acompañen también la pauta, ¿sí? Entonces, para eso estamos, vamos a ver cómo vamos a desglosar. Como primer punto, se nos decía que yo tengo que revisar justamente la pauta. Tengo que garantizar como coordinador, como líder, como equipo directivo, que los docentes no solo hayan recibido la pauta, sino por favor que lo revisen, ¿sí? Y qué mejor que en estos espacios de RTC, de reunión de trabajo colegiado, se abra la pauta, ¿no? Se abra la pauta para que el docente pueda conocerlo, garantizar de que él, por ejemplo, me comparta con claridad cuál es el objetivo, ¿no? Tiene que tener en claro ese objetivo que justamente nosotros lo enmarco aquí, ¿no? Justamente les muestro en estos momentos. Y tener en claro cómo voy a llegar a ese objetivo. Entonces, los indicadores o los procedimientos también son necesarios que él lo recuerde. Recordemos que los indicadores se comparten en los procedimientos, por eso hago esa similitud, ¿sí? Entonces, es necesario nuevamente incidir en ello. Es como un proceso de sensibilización que siempre tenemos que ir recordando, ¿sí? Entonces, mientras tengamos esta reunión de trabajo colegiado y podamos, como parte de la agenda, tocar el ciclo de formación interna, hoy hablar del ciclo de formación interna es hablar de la pauta. Para hablar de la pauta me voy al documento, ¿sí? Garantizo que mientras tengo oportunidad de abrirlo y recordar, perfecto. Pero también es importante, querido equipo, recordar en esa línea de los objetivos que nosotros trabajamos con estas preguntas socráticas, ¿no? Esta matriz de preguntas socráticas que efectivamente, así como el docente, y creo que Jenny también lo mencionaba, ya identificamos el objetivo, los procedimientos de la pauta, ya he ido leyendo la pauta, debo entender que el corazón de la pauta son las preguntas. Entonces, así mismo, como les hacemos conocer la pauta, hay que generar espacios para que el maestro conozca sobre esa matriz. Hay que hacer hincapié en esa matriz de discurso socrático, que sepa para qué se formulan tales preguntas. Nuestra pauta gira en algo maravilloso, que es el arte de formular preguntas. Definitivamente, Sandra, va a ser más retador, lo es, porque no es lo mismo tener al estudiante y yo decirle, por favor, lograr con él que reflexione conmigo y que me responda las preguntas y yo hasta formulado te pregunta, ¿no? Eso es mucho más, por así decirlo, más viable y mucho más significativo porque lo tengo de manera directa. Pero estando en este escenario no presencial, tenemos que garantizar que con los 12 estudiantes o con los 3 estudiantes que yo tengo conectividad y que tengo la oportunidad de establecer este espacio de generar un diálogo indirecto, por así decirlo, o sea, ellos me respondan, ¿no? Me lleva a pensar mucho lo que dice Carlos, porque es una realidad también, ¿no? El hecho de que a veces los estudiantes puedan estar conectados, pero no responden, ¿no? O sea, están en el WhatsApp, pero de pronto pueden estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que también ir pensando en ello, que eso va también, ¿influye en la pauta? Por supuesto que influye porque yo lo que esperaría es que al formular una pregunta ellos me den una respuesta, ¿no? Entonces, si es que no estoy llegando a ello, tenemos que generar también otra estrategia, tenemos que apoyarnos para la pauta, si bien es cierto, sería como que fantástico, poder tener 100% de estudiantes que estén en este proceso de conectividad e interacción con nosotros, pero si tenemos que mirar la evaluación de la pauta, nosotros no evaluamos la pauta por la cantidad de estudiantes,
nosotros evaluamos la pauta por la mejora, el hecho de que el docente esté dando la oportunidad de incorporar y con los estudiantes que tiene, con los 5, los 10, los 20 que tiene este proceso de interacción, el docente pueda ir despertando y generando estas preguntas y haciendo que el estudiante también responda, ¿no? Yo recuerdo, miren, algo muy curioso que también pasó en la semana anterior, es de que una docente, una coordinadora me dice, Sandra, tengo una maestra que ya incorporó ellos hacen una sesión, ellos han considerado pertinente a nivel institucional hacer sesiones, por más que la normativa no lo haga explícito. Pues bien por ellos, ¿no? Les ordena, como dijo Jenny, es necesario nosotros también tener esta planificación que nos oriente un poco a lograr los propósitos que ya vienen establecidos desde Aprendo en Casa. Y me dice, ¿tú crees que lo puedas revisar? Yo le digo, lo revisamos juntas, en la hora que tenemos coordinación, lo revisamos juntos. Y cuando hacíamos la revisión, nos damos cuenta una grata sorpresa y un aprendizaje que podemos sacar de ahí. La maestra aseguraba de que ella ya había incorporado las preguntas, ¿sí? a este espacio. Pero de pronto, cuando nos dimos cuenta al leer, al analizar esa sesión que ella tenía, esta docente, las preguntas que tenían, todas eran literales. Entonces, es decir, se trabajaba tipología de textos, por mencionarles, y ella preguntaba, ¿qué es un texto argumentativo? ¿Cuáles son los tipos de textos? ¿Cuál es la macroestructura o la estructura del tipo expositivo? Entonces, si se quedaban así, todas las preguntas eran en esa línea. Entonces no hay una concordancia con lo que se busca porque también utilizan las preguntas socráticas para generar esa reflexión en el estudiante. Entonces hay que, así como orientar al docente y ayudarnos también para reconocer el objetivo de la pauta y los indicadores, cómo vamos a lograr en ello, también hay que socializar y conocer esta matriz de discurso socrático. Y si es necesario, solo la matriz, ir viendo desde el contexto donde me desenvuelvo, qué preguntas yo puedo utilizar. ¿Qué preguntas es mucho más difícil de poder utilizarlas porque el impacto de la pregunta termina siendo mucho más significativo para un escenario presencial? Pero a distancia, ¿qué pregunta puedo movilizar? Y es más, algo que es necesario recordar, querido equipo, ya Aprendo en Casa, en las actividades, ya vienen preguntas. En ocasiones el maestro va a tener que hacer un reconocimiento de esas preguntas y ubicarlas a qué tipo de pregunta pertenece. O complementar con alguna otra pregunta. Tampoco vamos a ir a un exceso de las mismas porque definitivamente también vamos a caer en el hecho de que es preguntar por preguntar. Si no, tiene que haber un propósito y nosotros que somos los profesionales de la educación tenemos que tener la claridad en qué momento, la cantidad y cómo voy a incorporar estas preguntas a estas actividades. Entonces va a ser necesario que yo recurra nuevamente a mi pauta, ubique la matriz y haga este reconocimiento de las preguntas. Ya lo decía Carlos, Sandra, me queda cortísimo el tiempo, Sandra. O sea, yo quiero hacer, por último, la mayor cantidad de preguntas, pero el tiempo me queda corto. Y lo peor es que los estudiantes, yo les formulo las preguntas y quizás no responden al mismo tiempo o no desean responder en ese momento. Entonces, ¿cómo hacemos para generar este espacio que sea mucho más reflexivo? ¿No? No sé, hasta aquí quisiera escucharlos a ustedes con algún comentario, también con alguna réplica al respecto. ¿Qué dicen los coordinadores? Sí, Sandra, mientras de repente los colegas puedan participar, justamente si estamos, por ejemplo, aplicando las pautas, es para pasar de lo literal a lo inferencial. Exacto. Casi nunca se ha llegado a ese nivel.
Entonces todos los chicos están, y también muchos docentes nos hemos quedado de repente en lo literal, ¿no? Entonces, a mí me parece, por ejemplo, yo lo que he estado haciendo es, de la matriz, he estado seleccionando 5 preguntas, o sea, una pregunta por cada, de la matriz, Tipo. ¿no? Sí, por Ujú. cada tipo. Entonces, de tal manera que ya, claro, que es un poco de trabajo, pero ya al menos, como estoy con el WhatsApp, al menos ya les estoy lanzando ese tipo de Ujú. cinco preguntas, ¿no? Entonces, Ujú. ahora, pero el tema está en que de repente ¿Tu audio, Carlitos? ¿Se fue el audio? por el trabajo que tienen, de repente no lo van a hacer, ¿no? Entonces nosotros como coordinadores tendríamos que estar revisando constantemente las preguntas para ver si lo han precisado o pasan a ese nivel, ¿no? Entonces sí, pues es un poco más de trabajo. No sé qué opinará la profesora Jenny. ¿Sí? Ah, nos escuchamos. Sí, 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 de acuerdo, ¿no? Con lo que tú mencionabas, Sandrita, si bien es cierto, la conectividad a veces es una dificultad para con los estudiantes, ¿no? Personalmente te digo, ¿no? Que en caso he regresado y bueno, tengo pues un 80%, ¿no? De participantes y hago preguntas así, yo casi, ellos ven lo de la televisión, pero a veces es muy general allí. Entonces, es Ujú. allí donde yo aprovecho, ¿no? Preparo una separatita y ahí van las preguntas. Yo voy interactuando con el audio, ¿no? Entonces, lógicamente no me participan los 20 que yo quisiera, pero me van respondiendo. Entonces, me responde y con esa pregunta repregunto y así, ¿no? Entonces, pero lo ideal es que se pueda trabajar con mayor cantidad, ¿no? En cuanto a su respuesta. Ahora, eh, yo creo que la gran mayoría de colegas, ¿no? Entonces, también ellos hacen otro tipo de preguntas, ¿no? No solamente se están guiando por lo que viene en plataforma, ¿no? Porque cuando hemos tenido la reunión es lo que manifiestan, ¿no? Y cuando he conversado también con ellos en forma personal, me indican, ¿no? No, me dicen, no, yo aparte preparo otras mis preguntas, mis actividades. Ah, me parece bien, porque es una ayuda, ¿no? Lo que nos envía, pero hay que contextualizar, ¿no? Porque puede venir muy amplio, muy complejo, pero nosotros tenemos que contextualizar a nuestra realidad, ¿no? Si bien es cierto, como dice el profesor Carlos, es difícil, complicado, yo le llamaría complicado, ¿no? Pero yo creo que también el ministerio y los encargados en cuanto se refiere a este programa, ¿no? De la aplicación de pautas, se darán cuenta, ¿no? De lo complicado que es y bueno, pues no, exigir a lo máximo tampoco no se puede a los colegas, ¿no? Pero sí se está tratando de avanzar, ¿no? En ese sentido, yo pienso que las preguntas, lógicamente, ¿no? Porque hemos quedado con los profesores que me envíen su planificación semanal y ahí veré, ¿no? Cómo desarrollan, qué preguntas hacen y dar las sugerencias, ¿no? Así es, Andrita. Ujú. Se fue el audio. Escuchan ustedes, Jenicita, no te copié lo último. ¿Ustedes tienen retorno? Sí, ahora sí se Perfecto, escucha. ahora sí. Sí, te decía, ¿no? Que justamente en las actividades que ellos van a presentar, entonces allí voy a tener la oportunidad de revisar, ¿no? Las preguntas que plantea y hasta dónde se está aplicando prácticamente lo que es la matriz, ¿no? Entonces, y las sugerencias que van a venir. Excelente. Sí, sí, nosotros somos conscientes de que, y es más, ¿no? Les comparto con la confianza que siempre yo he sentido que hay en esta mesa para dialogar. En algún momento, nosotros también hemos visto la posibilidad de hacer, antes de decirles a ustedes, vamos a implementar la pauta, teníamos la posibilidad de decir que la pauta y todo se paralice
para que recién cuando llegue la presencialidad lo podamos hacer, ¿no? O sea, también hemos tenido esa opción. Y nos hemos puesto a analizar si es viable y cuánto por ciento es viable, ¿no? Y tomamos como referencia también las experiencias de ustedes mismos, ¿no? Hay instituciones, como ya lo dice Carlos, que tienen, cada institución es única. Yo siempre digo que el tema de comparativo nos debe servir para motivarnos, pero cada institución es única por sus condiciones, sus características, sus fortalezas, sus oportunidades. Entonces, lo que buscamos con el ciclo, y es justamente el propósito, es generar en la institución esta cultura de cambio, esta cultura de para compartir, de trabajo colaborativo, de ir tomando decisiones de manera colegiada. Esto no es una competencia de decir definitivamente el 100% de nuestros estudiantes, a partir del objetivo que hemos planteado en nuestra pauta, va a desarrollar su pensamiento crítico. Eso sería mentirnos a nosotros, porque sabemos que es desafiante totalmente. Pero recordemos, nosotros lo que deseamos con la pauta, en primer lugar, es que el docente se dé la oportunidad de fortalecer su práctica. Y fortalecer mi práctica es simplemente el hecho de decir, oye, sé que existe información y un equipo de docentes de mis colegas se ha dado la oportunidad de hacer una ruta para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, y yo puedo sumar con ello poniendo en práctica esa propuesta. Entonces estamos yendo a apostar de que la pauta funciona, de que todo va a salir muy bien, pero definitivamente cuando hagamos una evaluación, y la evaluación la vamos a hacer desde la institución más que del ministerio, porque el nombre es justamente un ciclo de formación interna, veremos y seremos honestos en decir qué tanto nos ayudó y qué tanto quizás no logramos lo que habíamos pensado. Entonces, yo quiero que ustedes tengan la tranquilidad y que transmitan esa tranquilidad a sus maestros de que esto no es una competencia, no es quién llega primero, sino al contrario, cómo vivimos los procesos y cómo vamos superando las dificultades. Dificultades que van a ser muy diferentes a las de otras instituciones, fortalezas que ustedes van a tener que otras instituciones no las van a tener. Entonces, en ese sentido, hay que siempre recordar el propósito del ciclo, que es apuntar a que el docente fortalezca su práctica en este escenario desafiante que ustedes lo han escuchado ya, que hay muchas posibilidades de que desde esta manera remota lo trabajemos hasta el año que viene, hasta julio. Entonces, el docente tiene que ir hoy más que nunca dándose la oportunidad de ir, como me decía alguna maestra, ensayando. Yo le digo, bueno, si quieres llamarlo así, me dice Sandra, sí, para mí esto es un ensayo también de ver cómo puede ir funcionando, ¿no? O sea, cómo va mejorando. Ya siendo la segunda semana de agosto, ya hay instituciones que me han dicho, ¿sabes qué, Sandra? Cuando a los profesores, sí, no les, hay algunos que han dicho, me parece que es más trabajo, que es un revisar. Hay otros que han dicho, no, pero ¿sabes qué? Me está ordenando en lo que tengo que hacer y tengo mucho más claro en lo que tengo que, desde mi rol, tengo que desarrollar, más allá del tema de la pauta, ¿ah? Porque la pauta también es una ruta orientadora para el trabajo docente en general. Entonces, es contagiarnos de ese optimismo para buscar soluciones, ¿sí? Buscar soluciones y también generar esta investigación, ¿no? Muchos de los maestros no sabían que existían las preguntas socráticas, por ejemplo, y nosotros le estamos dando una ruta. Entonces, a partir de ello, por ejemplo, es nuevamente, así como hacemos hincapié en la pauta, mirar también la matriz, ¿no? Y ustedes tienen algo muy interesante, voy a compartir toda la pantalla, perdón. Ustedes tienen algo muy interesante, su propia pauta, que es justamente esta matriz de preguntas socráticas que sería bueno trabajarla, ¿no? En una RTC. Justamente la siguiente espacio que vamos a tener, vamos a ver cómo podemos abordar estas preguntas socráticas, porque puede darse el caso que el docente sí, reconozca las preguntas, es más, las use, o ya estén muchas de se aprende en casa, pero
el sentido, ¿no? La importancia de cada una de ellas. Entonces vamos a ir recordando con el docente desde este espacio reflexivo que voy a tener con ustedes también para que hagan la réplica, ¿sí? Entonces, esta matriz es clave, es necesario, así como toda la pauta, que el docente lo tenga y que lo vaya revisando. Hay instituciones, y yo ya les mostraba justo aquí, que trabajan con web, otros con televisión, y aquí mismo ya hay insumos que ellos van ajustando. Yo tengo evidencias de docentes que me dicen, ¿sabes qué, Sandra? Yo descargo, imprimo lo que está aquí y aquí mismo adecuo, aquí mismo corrijo y mi coordinadora puede dar fe de ello porque yo todo esto lo guardo también en un folder, no se da un portafolio, pero es mi folder de planificación. Y ahí yo veo que reajusto, cambio, quito porque esta actividad no va, me parece que es muy larga, el tiempo no lo va a permitir. Pero ha sido grata mi sorpresa también cuando hemos estado en una institución y me decían, Sandra, cuando armábamos la pauta me decían, pero nosotros adecuamos las actividades, hacemos un proceso de precisión. Y yo les decía, ¿me pueden mostrar para poder acompañar eso? Y solamente era quitar las actividades, o sea, esto no va, esto sí va, esto no va, esto sí va. Eso no es directamente una adecuación, eso es más una dosificación por el tema del tiempo. Pero la adecuación implica mirar mi institución, mis estudiantes, las oportunidades que tienen ellos, las necesidades, e ir justamente adecuando. Entonces, no va más allá de poder decir esta actividad va o no va, porque posiblemente las guías vengan muchas actividades, que el tiempo justamente no lo permita, ¿no? Desarrollarlo como tal. Pero la adecuación, que es lo que nosotros buscamos como primer punto, primer procedimiento, es algo que también tenemos que incidir. Puede darse el caso, no lo digo que sea así necesariamente, pero el estudiante cuando ve que el aprendizaje no está calando con sus intereses, con lo que él necesita, no me motiva para aprender. Entonces no tengo ganas puede estar en el chat como puede estar en el Zoom, porque también sucede en el Zoom, por más que tengamos la plataforma y lo tengamos al estudiante ahí, si yo no genero una buena actividad, una buena situación retadora, una buena situación problemática, si no adecuo y no genero buenas preguntas, el estudiante tampoco me va a responder. Es lo mismo que tenerlo en el WhatsApp. Es lo mismo, porque también está con la cámara, puede estar apagada y puede estar haciendo otras cosas. Entonces el riesgo se corre en ambos medios de conectividad. Cuán importante es poder, por eso, utilizar la pauta para que me oriente a hacer esa adecuación y esa formulación de preguntas. Entonces, hay instituciones, y justo yo les compartí al día siguiente, que me decían, aquí, Sandra, lo hago, perfecto, pero demuéstrame que lo estás adecuando, no solamente que estás dosificando, que estás cortando las actividades, que me estás diciendo esto no va, sino que tú estás haciendo esa adecuación, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿sí? ¿Cómo estás identificando, Sandra? Me he dado cuenta que esa es una pregunta socrática aclaratoria. Perfecto, la voy a dejar, pero ¿sabes qué? Necesito una pregunta socrática, no sé, de implicancia. La voy a aumentar y la voy a reemplazar por esta. ¿Por qué? Porque va justamente con el propósito y va relacionado más a la necesidad de mis estudiantes. Entonces, perfecto. Eso es hacer un proceso de adecuación, ¿sí? No solamente recortar, como nosotros nos llevamos la sorpresa que se confundía ambos términos, ¿no? Después, si es que yo trabajo, por ejemplo, con TV, que era lo que hablamos, también encuentro ya información que me permite hacer este proceso de adecuación, ¿no? De incorporación también de estas preguntas socráticas. Y les compartí esta guía, que justo fue la que me proporcionó un docente, que él me dice, ¿sabes qué, Sandra? Yo también trabajo con WhatsApp. Ellos trabajan con WhatsApp y me dice, pero yo miro y la programación y ellos han decidido, les comparto, a nivel institucional, retrasarse una semana con la programación de Aprendo en Casa para tener toda la secuencia, ¿no? Entonces han visto en algunas áreas, no todas, ¿sí?
Entonces, lo que han hecho es, a partir de las guías, porque las envían a los chicos las guías, pero no envían todas, hacen un proceso también de adecuación, ¿no? Entonces, el profesor lo que hace aquí es tener esta hoja de ruta, él le llama así, ¿no? Es mi hoja de ruta que me sirve a mí como para el estudiante, porque yo le envío al estudiante, no me quedo con él. Entonces, él ponía el área, la competencia, sus capacidades, ¿no? Y colocaba la semana, el título y el link de donde está descargando esta ficha, ¿no? Justamente de este Aprendo en Casa. Y colocaba en resumido lo que el estudiante tiene que hacer y lo que él también va a acompañar, ¿no? En tema pone la ficha, qué es lo que tiene que hacer de su portafolio y me dice, aquí yo le formulo preguntas, que muchas las saco de Aprendo en Casa u otras las incorporo desde mi matriz de preguntas socráticas. Aquí justamente voy a hacer ese proceso de incorporación, ya no de una, voy a trabajar con otras preguntas adicionales. Entonces, perfecto, esto es una ruta que le sirve a él como al estudiante. Y esto lo hago por los 2 días, Sandra, no solamente por el día 1, sino por el día 5, que también tengo la segunda parte. Entonces comienzo justamente a pedirle al estudiante, ahora que también siguiéndose esas preguntas socráticas, pueda elaborar esta actividad, ¿no? Esta evidencia, y para ello yo voy a generar, me decía ahora, más preguntas, las voy a insertar. Y me compartía, ¿no? Para que sea mucho más evidente, las voy a poner de un color. Las voy a poner de un color y eso me va a dar un orden. Entonces, no solo hay que ir a la ejecución, porque Aprendo en Casa directamente, o sea, también nos invitan nosotros a poder hacer ese proceso de adecuación, contextualización, de mirar también nuestra institución. Como siempre, toda planificación debe permitirnos ello, no quitarnos la innovación ni la creatividad, ni la posibilidad de poder justamente hacer cambios porque enriquecen, porque favorecen el aprendizaje de nuestros estudiantes. No, hoy más que nunca creo que no apuntamos a cantidad, sino a calidad. Entonces, lo poco que yo pueda lograr, porque tengo problemas de conectividad, tiene que ser de calidad. Y en ese sentido, al inicio nos va a costar, querido equipo. Tampoco esto es algo que se va a dar rápidamente. También va a haber resistencia en algunos maestros, no porque simplemente se quieren oponer, sino porque también vienen temas que van surgiendo desde sus paradigmas, estereotipos y el contexto mismo, ¿no? Que hace que en algún momento yo lo he escuchado. Siento que esto es un poco de recarga de actividades, ¿por qué no lo hicieron en la presencialidad? Ahorita no va. O sea, es lo primero que cuando uno no tiene bien interiorizado y se deja también, o sea, un poco persuadir por estos situación de obstáculos que van presentando. A todos nos pasa, ¿no? En algún momento decimos, ¿por qué esto no más adelante? Pero solo poniéndolo en práctica y apoyándonos, porque aquí el apoyo es clave, ¿no? La orientación de los coordinadores es clave, al igual que el equipo directivo. Yo diría es determinante que ellos los vean como ustedes, como un referente, unos líderes, ¿no? Ya me decía una coordinadora, ¿sabes qué, Sandra? Si es que alguien tiene que aprender primero a incorporar los procedimientos de la pauta en sus actividades, tengo que ser yo como coordinadora porque a mí me van a preguntar. Entonces yo seré la primera que haga este proceso y lo vemos. Perfecto, ¿sí? Porque también vamos con ese modelaje. Entonces aquí, en este maestro que me compartió y que le dije hay que difundirlo, hay instituciones que me dicen, ¿sabes qué, Sandra? Yo no trabajo con la guía directamente, o sea, no hago los cambios allí en la guía. No hago esta ruta que tú me estás mostrando. Yo hago una sesión de aprendizaje que tiene toda una ruta que le he aprendido y que me organizo. Hay otros que me dicen, no, como yo trabajo con Zoom, yo hago un PPT. El PPT es mi sesión de clase. Entonces, en mi PPT, yo voy a poner ahí preguntas socráticas. La situación problemática va a aparecer, pero contextualizada, adecuada. Ah, perfecto. Está cumpliendo con el siguiente paso que yo les colocaba aquí, que es tener evidencias. Tenemos que tener evidencias de incorporar la pauta. Una directora justo el viernes me decía, ¿sabes qué, Sandra? Te envío mi ficha de monitoreo y acompañamiento
he incorporado la pauta en este punto. ¿Puedes revisarlo? ¿Crees que por aquí está bien? Entonces, perfecto, porque ya se dio cuenta que tenemos que tener mecanismos que también ayuden al maestro para que pueda utilizar la pauta. Entonces, bien, ¿no? Y me decía yo cuando hago este tema de acompañamiento, en la primera parte, por ejemplo, digo, ¿usted dosifica o adecúa las actividades de aprendo en casa? Sí, desde el maestro. Puede mostrarme sus evidencias y no tenía el maestro. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que sí lo hace? Entonces, algunos sí, miren, yo tengo aquí un cuaderno y en mi cuaderno voy haciendo estos registros. Puede tomarme una foto y enviarme. Entonces, se va apoyando y retroalimentando esa evidencia. No, yo lo vengo haciendo desde en mi computadora. Tengo un Excel donde yo voy haciendo esos cambios. Perfecto. A ver, muéstreme, por favor, para acompañar. Las evidencias nos ayudan no solamente para también archivarlas en un portafolio, sino también retroalimentar. Ya lo decía Jenny, ¿no? Me van a enviar e iré viendo cómo lo van haciendo, ¿no? Eso es clave. Es muy bueno e interesante que podamos darnos esa oportunidad de poder ir ajuntando estas evidencias y teniendo el soporte para poder hacerlo, ¿sí? Y aprendiendo juntos. Esto es muy, muy interesante. Yo decía, por ejemplo, me ponía a pensar en ustedes, ¿no? Más allá de el formato que ustedes puedan decidir a nivel de colegiado o a nivel institucional, que sería lo fabuloso, lo que buscamos, ¿no? Que estos procesos se den a nivel de institución, ya sea que ustedes trabajen con un formato, un plan, una sesión, tenerlo a nivel de institución es lo que nosotros buscamos porque es justamente las decisiones se dan desde ese sentido, ¿no? Para la mejora de la práctica, no a nivel de un área, sino a nivel institucional. Y en ese espacio yo hoy decía, qué importante, mirando lo que justamente me compartía esta directora, decía, podemos hacer algo que sea sencillito, pero a la vez potente, ¿no? Por ejemplo, esta ruta, decía, una ruta para incorporar la pauta de trabajo en común desde mi práctica. Entonces tengo el objetivo, que lo tengo que recordar, y los 3 procedimientos, ¿no? Presento una situación problemática considerando el interés y contexto de mis estudiantes y pongo todas las acciones y yo como docente tengo que ser el primero, autocrítico, evaluador de mi práctica, recuerden a Rebeca Nijovic, decir si lo hago o no. Y si no lo hago, ¿por qué? Porque quizás también hay insumos que no los he recibido o tengo algunas situaciones que impiden su desarrollo, ¿no? Entonces, he colocado, por ejemplo, todos los procedimientos de acciones, descripción de las acciones que forman parte del primer procedimiento, igual de la segunda, que son las preguntas, ¿no? Igual para la tercera, y creo que aquí están las matriz y la ficha metacognitiva, ¿no? Este es un proceso que autorregula finalmente lo que yo voy haciendo, ¿no? Entonces aquí me dice, por ejemplo, desde el tema del PI, que nuevamente estaba en construcción, no sé si ya lo tiene, porque es un insumo interesante que lo deben tener los maestros para que ellos puedan también hacer este proceso de adecuación a partir de lo que estén aprendiendo en casa. Reviso las guías. Identifico justamente en esas guías una situación problemática, como lo hemos visto en el reconocimiento que hemos hecho. ¿Cómo elaboro esta ruta metodológica o material complementario? Justamente aquí lo de Jenny, ¿no? Ese plan de actividades que ella decía,